Saludos a todos los que forman parte de esta asignatura Finanzas Públicas. Vamos a continuar avanzando con los temas del sílabo. En esta oportunidad, el tema número 10, que tiene que ver con el presupuesto general del Estado. Y vamos a arrancar con el contenido, un poco viendo la política fiscal, el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, el presupuesto general del Estado, la programación presupuestaria cuatrianual, la estructura del presupuesto general del Estado y algunas conclusiones que podamos obtener de los temas que hemos visto. En cuanto a la política fiscal, pues recordar que en su funcionalidad las finanzas públicas están directamente relacionadas con la política fiscal. Un poco recordando lo que Pacheco decía en el 2006, que se entiende la política fiscal como aquella que consiste en la determinación de los ingresos y gastos públicos para conseguir objetivos de eficiencia, redistribución y estabilización. Y por lo tanto es pues uno de los elementos que el Estado puede controlar para moderar las fluctuaciones y estabilizar la economía. En este sentido, observamos una vez más que la política fiscal es la vía por medio de la cual se ejecutan las finanzas públicas en cualquier país del mundo. Y esa ejecución, a través de esta política fiscal, pues hace uso del principal instrumento, que es el presupuesto general del Estado, de donde surgen los dos grandes componentes de las finanzas públicas, que son los ingresos y los gastos. Y a partir de estos dos, igual podemos determinar el saldo presupuestario, mismo que puede ser positivo o que puede ser negativo. En el caso de que sea positivo, pues es el superávit fiscal, y en el caso de que sea negativo, es el déficit fiscal. En ese sentido, pues como habíamos manifestado también en otra oportunidad, las finanzas públicas se ejecutan mediante todo un marco regulatorio. Y para esto, para regular de manera más específica el campo de las finanzas públicas en el Ecuador, en el gobierno de Rafael Correa se expide el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Esto específicamente se dio en el 2010, cuerpo legal que establece la normativa para el manejo justamente de esos recursos con que cuenta el Estado. A partir de esto, de la presentación del código y de su aprobación, pues también dentro de este contexto regulatorio se genera lo que se conoce como el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, el mismo que comprende un conjunto de normas, políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades y organismos del sector público deben realizar con el objeto de gestionar de forma programada los ingresos, gastos y financiamientos públicos, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas públicas establecidas en esta ley, según se establece dentro del Código Orgánico de Finanzas Públicas. Además, este sistema ha sido establecido con varios componentes para la organización y gestión de este en base a cada uno de los procesos correspondientes, tanto a nivel de la política y la programación fiscal, como en lo referente a los ingresos, presupuesto, endeudamiento público, contabilidad gubernamental y tesorería. Es decir, existe todo un esquema de procedimiento para poder llevar a cabo las finanzas públicas en el país. Y asimismo, en el contexto de la política fiscal, pues el gobierno está llevado, asimismo por ley, a diseñar el presupuesto general del Estado como principal instrumento para la ejecución ya en la práctica y el manejo de los recursos de las finanzas públicas. Entonces, en este sentido, pues consideramos que el presupuesto general del Estado es el principal instrumento por medio del cual se maneja el dinero que los ecuatorianos y el Estado obtiene para poder manejar sus actividades normalmente. Entonces, en ese sentido, pues, dentro del esquema del sector público no financiero, el Ecuador utiliza como principal instrumento para gestionar los recursos el presupuesto general del Estado. De acuerdo al artículo 292 de la Constitución del año 2008, señala que el presupuesto general del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, a la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. Esto lo podemos observar en la Constitución del 2008, en la página 143. Dentro del presupuesto se registran los principales ingresos, que ya lo vamos a observar cómo están compuestos.
y las fuentes de financiamiento con que cuenta el Ecuador, y los distintos tipos de gastos que se realizan durante el periodo fiscal, determinándose a partir de ello el resultado primario y global del sector público, con lo que se determinan distintas políticas para las continuas planificaciones. Para ello, entonces, es fundamental la participación de todos los componentes del sector público no financiero en cada una de las instancias de la programación presupuestaria. O sea, queda claro entonces que las finanzas públicas se ejecutan a través de la política fiscal hace uso del instrumento que es el presupuesto general del Estado, en este se registran ingresos, gastos, fuentes de financiamiento, resultados, se hacen las proyecciones de lo que el país va a gastar en un determinado año. Y esto se presenta a través de varias etapas hasta llegar a su aprobación por la Asamblea Nacional en el mes de septiembre, según tengo entendido, y entra en vigencia una vez que ha sido aprobado en los meses previos, a partir del 1 de enero del año siguiente de su aprobación. Entonces, el presupuesto general del Estado, hay otra conceptualización que indica que es el instrumento fundamental de la política fiscal para la determinación de la gestión de los ingresos y gastos de las entidades de las diferentes funciones del Estado, por medio del cual el gobierno influye en los agregados económicos, así como en la ejecución adecuada del Sistema Nacional de Finanzas Públicas, toda vez que determina que las entidades y organismos deben gestionar de forma programada los ingresos, gastos y financiamiento de conformidad a sus presupuestos institucionales. Es decir, este concepto que lo tiene establecido el Ministerio de Finanzas, que a su vez es tomado del Manual de Finanzas Públicas a nivel internacional, se ratifica la idea de qué consiste en sí el tema de las finanzas públicas. Entonces, estamos en la parte central de la temática, que es el presupuesto general del Estado. El Ministerio de Finanzas, en su página web, nos muestra algunas de las proformas presupuestarias. Es decir, antes de ser presupuesto general del Estado, eh, las entidades, instituciones, organismos o diferentes instancias del sector público no financiero establecen sus requerimientos presupuestarios para el año siguiente y lo hacen a través de los denominados planes, el, el POA, establecen el POA y allí incluyen todas las necesidades que tienen para funcionar durante el siguiente año. Entonces, en ese link que ustedes ven en pantalla, pues se puede ingresar y observar la composición de la proforma presupuestaria del año 2020, la misma que puede ser vista de diferentes ópticas. Entonces, en ese sentido, pues, antes de constituirse en presupuesto, se establece con ese requerimiento, el Ministerio de Finanzas hace la proforma presupuestaria que tiene que ser enviada a la Asamblea para que éste la apruebe. Y justamente ese es el siguiente tema que vamos nosotros a trabajar a través de las exposiciones que ustedes puedan elaborar y que se denomina el ciclo presupuestario. Ahí hay diferentes etapas por las cuales pasa esa proforma hasta llegar a su aprobación y constituirse en el presupuesto general del Estado del año siguiente. Después, en el año, aproximadamente en el año 2010, o en el gobierno de Correa, se estableció un nuevo instrumento de planificación de las finanzas públicas. En este caso se le denominó la programación presupuestaria cuatrianual, que acompaña al presupuesto general del Estado y a la proforma presupuestaria. Este es un documento donde se registra para un periodo de 4 años las proyecciones de ingresos, gasto y financiamiento de las entidades que conforman el presupuesto general del Estado en concordancia con lo que establece el artículo 74, artículos 87 y 88 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y el resto del ordenamiento jurídico vigente. Esta programación, en su proceso de elaboración, toma en cuenta un escenario macroeconómico en medio plazo que constituye el marco de referencia sobre el cual se determina el escenario de la programación fiscal para el periodo de 4 años, a fin de determinar los objetivos que se relacionan
evaluar su cumplimiento y mitigar los riesgos. Es decir, que aparte de la proforma presupuestaria, el Ministerio de Finanzas elabora cada 4 años esta, esta, este, esta programación y para ello observa el comportamiento de la economía mundial en sus diferentes indicadores más representativos, como el PIB, como las exportaciones, importaciones, el crecimiento económico, etcétera, ¿no? Se considera una serie de indicadores. Eh, También observa los escenarios a nivel de las principales regiones, como Estados Unidos, como la Unión Europea, y también a nivel de América Latina. Y por último, toma en cuenta el comportamiento de los indicadores económicos a nivel de Ecuador. Entonces, estos supuestos macroeconómicos establecen proyecciones de variables en el ámbito del sector real, del sector petrolero, del comercio exterior, incluye además los objetivos de la política y sostenibilidad fiscal. Este viene acompañado de la programación cuatrienal propiamente dicha para el periodo de referencia. Es decir, es un documento completo que en primer lugar tiene el análisis de la situación económica, las proyecciones que hay para los siguientes años de acuerdo a los principales organismos internacionales y finalmente presenta los datos que se han planificado que puedan ocurrir en una proyección para los siguientes 4 años. La última programación presentada a la Asamblea Nacional fue para el periodo 2020-2023. En el mes de diciembre de 2019, conjuntamente con, con la proforma presupuestaria 2020, se presentó esta proforma. Ustedes pueden ingresar al link que está allí del Ministerio de Finanzas asimismo y dar clic en donde dice programación presupuestaria cuatrianual y un documento como de 70 páginas en la cual lo pueden leer. Es muy interesante porque nos da la pauta para entender la dinámica de cómo está la economía mundial de América Latina y de las principales regiones, y a nivel de Ecuador, y por último, observar qué es lo que el gobierno planificó para estos 4 años siguientes. Indudablemente, muchas de esas cosas no se estarán cumpliendo por el tema de la pandemia. Ahora, en cuanto a la estructura del presupuesto general del Estado, ya como instrumento de política fiscal y de finanzas públicas, hay tres formas que los organismos encargados de llevar las finanzas públicas lo pueden presentar y tres formas en las cuales nosotros lo podemos estudiar. Una de ellas es a través de lo que se conoce como los ingresos permanentes y los ingresos no permanentes. Y al mismo tiempo, los gastos permanentes y los gastos no permanentes. En términos más específicos, en Ecuador a los ingresos y gastos se los clasifica y define en esas dos clasificaciones, permanente y no permanente, lo cual se establece en el artículo 78 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. En este caso, los ingresos permanentes son los recursos públicos que el Estado, a través de sus entidades, instituciones y organismos públicos, recibe de manera continua, periódica y previsible. En estos están los impuestos, las tasas, contribuciones, venta de bienes y servicios, renta de inversiones, multas, transferencias y donaciones corrientes y otros tipos de ingresos. En cambio, los ingresos no permanentes son los ingresos de recursos públicos que el Estado, a través de sus entidades, asimismo, reciben de manera temporal. Esa es la diferencia, que mientras los unos son de forma continua, estos son de forma temporal, por una situación específica, excepcional o extraordinaria, como pueden ser la venta de activos no financieros y la transferencia y donaciones de capital e inversión que provengan de recursos internos o de recursos internacionales. Por el lado de los gastos, asimismo, los gastos permanentes son los que se ocasionan de manera continua y que van a estar financiados por los ingresos permanentes. Aquí tenemos, por ejemplo, el gasto en personal, lo que se conoce como sueldos y salarios, el gasto de bienes y servicios de consumo, gasto financiero, otros gastos corrientes, transferencias, donaciones corrientes, previsiones para reasignación. Es decir, que con esto prácticamente en gran porcentaje se financia el funcionamiento diario de todo el esquema, toda la estructura del sector público. Y los egresos no permanentes, pues son los que el Estado tiene de manera temporal también, y se caracterizan en este sentido porque se contabilizan como, por ejemplo, los gastos en personal para inversión,
bienes y servicios para inversión, obra pública, otros gastos de inversión, transferencias, donaciones e inversiones, bienes de larga duración, transferencias y donaciones de capital. Y al ser ingresos de carácter temporal, pues no son fijos. Y por eso es que ustedes pueden entender que en un momento dado el rubro que más se corta cuando hay crisis fiscal es justamente el tema de inversión, porque este tipo de recursos disminuyen cuando hay algún tipo de problema que impide que fluyan los recursos para esto. Como son temporal, pues también hay unas veces que se acaban las fuentes de financiamiento para esta línea. Entonces, pero lo interesante aquí es que el Estado, a través de su normativa, ha creado la idea de que los ingresos permanentes sirvan para financiar los gastos permanentes, es decir, que el funcionamiento del Estado no tenga problemas para poder desarrollarse. Una segunda forma de ver el sector público no financiero es a través de la clasificación del Estado en su estructura mediante los llamados consejos sectoriales, tanto para los ingresos como para los gastos. Estos gabinetes sectoriales a su vez abarcan instancias institucionales como la Presidencia y Vicepresidencia de la República, Asamblea Nacional, ministerios, agencias, consejos de instituciones públicas, institutos, centros, secretarías, subsecretarías, direcciones generales, servicios, superintendencias, universidades, Casa de la Cultura, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, aquí podemos observar el presupuesto general del Estado desde esa perspectiva, es decir, quién recibe los dineros para gastarlos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo sacado de ese link, el primer link que está en la parte de arriba, de la Proforma Presupuestaria General del Estado para el 2020. Y ahí tenemos todos los consejos sectoriales, es decir, todas las instancias de funcionamiento del Estado, desde el Tesoro Nacional, el Legislativo, Jurisdiccional, Administrativo, el Ambiente, Asuntos Internos, Finanzas, Educación, Bienestar Social, etcétera, etcétera. Es decir, toda la parte funcional del Estado. Miren ustedes que la proforma para el año 2020 disminuía en relación a lo codificado hasta septiembre de 2019 y llegaba a 35.000 millones de dólares. Eso es lo que el Ecuador se iba a gastar en el 2020 y que había sido aprobado por la Asamblea Nacional. Tenemos también por el lado de los ingresos, en este caso, aquí era por el lado de los gastos, aquí tenemos por el lado de los ingresos. Y una tercera forma de ver la estructura o composición del presupuesto del sector público no financiero es también la que utiliza el Ministerio de Finanzas para la elaboración y presentación de la proforma del presupuesto general del Estado, así como la programación cuatrianual que debe enviar a la Asamblea en los tiempos en que manda la norma establecida para. Tenemos la clasificación que normalmente es la que se utiliza para ese fin, para presentar de forma ya resumida toda la planificación que ha hecho el Ministerio de Finanzas en lo que se conoce en primer lugar como la proforma presupuestaria, que una vez aprobada pasa a ser el presupuesto general del Estado del año siguiente. Y aquí observamos la estructura del presupuesto general del Estado por el lado de los ingresos. Tenemos tres grandes rubros de ingresos: los ingresos petroleros, los ingresos no petroleros y las contribuciones a la seguridad social y otros. Dentro de los ingresos no petroleros están los ingresos tributarios, y dentro de los ingresos tributarios tenemos los 5 principales ingresos por concepto de impuestos que más generan recursos para las arcas fiscales en el Ecuador. Tenemos el impuesto a la renta, el valor agregado, el impuesto al valor agregado, el impuesto a los consumos especiales, el impuesto los aranceles y otros impuestos. Cuando veamos el tema de los ingresos por el lado ya de la aplicación práctica en cuanto al análisis estadístico de la evolución de las finanzas públicas de 1990 a 2016, pues nos vamos a tomar esta estructura para poder eh, analizar esa clasificación.
Y por el lado de los gastos tenemos los gastos totales, el gasto corriente, el gasto de capital y préstamo neto, y el resultado global del sector público no financiero, que vendría a ser el tercer componente en esta estructura: ingresos, gastos totales y resultado global. Dentro de los gastos corrientes, pues tenemos el pago de intereses de deuda pública, tanto externos e internos. Uno de los principales rubros que representan los gastos, que es los sueldos y salarios, la compra de bienes y servicios, las prestaciones a la seguridad social. En cambio, en el gasto de capital tenemos lo que se conoce como la formación bruta de capital, que no es más que la inversión que realiza el Estado a través del gobierno central, a través del resto de las instituciones que forman el gobierno central, a través de las empresas públicas, y también hay otro tipo de gastos de capital que se considera en esta línea. Entonces, en ese sentido, esta es la estructura con la cual nosotros podemos estudiar las finanzas públicas en el Ecuador, y de hecho que lo vamos a hacer así. En definitiva, pues podemos concluir que a partir de la política fiscal se establece lo que se conoce como el presupuesto general del Estado, no sin antes indicar de que antes de ser presupuesto general, está convertido en proforma presupuestaria, que pasa por todas unas etapas dentro del ciclo presupuestario, y una vez aprobado por la Asamblea Nacional se convierte en este Ecuador. Existe el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, creado con la expedición del Código Orgánico de Finanzas Públicas, lo cual nos indica que tiene que darse la aplicación de las finanzas públicas en el país dentro de un marco regulatorio. Antes de convertirse el presupuesto general del Estado, pasa por el ciclo presupuestario, como yo le decía, donde se elabora la proforma también presupuestaria, que cada 4 años viene acompañado de la programación presupuestaria cuatrianual. Existen 3 estructuras de estudiar el presupuesto público: por el lado de los ingresos y gastos permanentes y no permanentes, por los gabinetes sectoriales y por la estructura de ingresos y gastos y su respectiva descomposición. Esta es la idea de esta clase, así que Dios me los bendiga. Hasta luego.